el mensaje de Cristo es verdadero. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? El mensaje de Cristo es verdadero y tiene que ser verdadero para nuestra vida. Y yo le invito a buscar ahí en sus Biblias, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar viendo los primeros 4 versículos. Y este mensaje es súper importante e interesante para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. El mensaje de Cristo, hermanos, siempre será verdadero. Y esa es la premisa principal o la proposición teológica o el objetivo del mensaje para que podamos entender. El mensaje de Cristo será siempre verdadero. Y si lo tiene, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno ve Primera de Juan, ni siquiera ve en un principio que Juan se presenta. Él escribe con una emergencia muy grande porque algo estaba pasando en ese momento. Y el propósito de este mensaje es enaltecer el nombre de Cristo. El mensaje de Cristo será siempre verdadero. Pero también, como consecuencia de que nosotros entendamos el mensaje de Cristo, es que nosotros debemos reflejar vidas agradecidas hacia nuestro Dios. Y le pregunto en este día de hoy, 16 de febrero ya, ¿está usted agradecido con el Señor? ¿Está usted agradecido por el mensaje de la palabra? El mensaje de Cristo debe ser verdadero en nuestras vidas y nosotros, como consecuencia de eso, debemos ser agradecidos a nuestro Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con las misiones mundiales? Tiene mucho que ver. Porque, hermanos, cuando nosotros comprendemos y entendemos que Cristo es verdadero, no nos queda otra cosa más que predicar su nombre hacia aquel que no lo conoce. Cuando nosotros somos agradecidos es cuando nosotros también predicamos el mensaje a otras personas. El Señor nos ha puesto, nos ha colocado en diferentes lugares a través de una iglesia local para que nosotros llevemos el mensaje de perdón a las demás personas. El mensaje también de arrepentimiento a otros. Y usted está en un lugar de trabajo, usted está en una población, usted con sus vecinos debe compartir el Evangelio solamente porque es un mandato del Señor, pero también como una muestra, una señal de gratitud hacia nuestro Dios. Porque nosotros los hijos de Dios queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. ¿Qué es la gratitud, hermano? Hay un autor, Hendrickson, dice que la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vida de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Es decir, el Señor nos amó, por eso nosotros le amamos a Él y como consecuencia de eso somos agradecidos. Hermanos, la persona envuelta en esta actividad constante de gratitud reconoce al menos 3 cosas importantes: que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente usted no puede atribuirse ningún crédito por ellas. Todo lo que usted tiene no es por usted. ¿Es por quién? Es por el Señor. No es porque usted sea superior en algo, sino es por pura misericordia del Señor. Y estoy hablando obviamente de bendiciones espirituales. Segundo, que usted y yo somos totalmente indignos de las bendiciones que tenemos. ¿O usted se lo merece? ¿Se merece la salvación? No, ¿cierto? ¿Se merece que tenga un padre amoroso como el que tiene?
no lo merecemos, sino que es solamente misericordia y por eso debemos ser agradecidos. Y por último, hermanos, algo bien importante, las bendiciones que el Señor nos da son grandes y son muchas. Si pudiese usted enumerar las bendiciones que tiene del Señor, ¿podría hacerlo? El Señor lo ha bendecido el día de hoy, ¿cierto? Estamos en una familia, en la familia de la fe. El Señor nos ha bendecido con la posibilidad de poder cantar. Escuchaba el grupo que suena muy bonito. El Señor nos dio la bendición de poder cantarle a Él. Algunos bien, otros no cantamos tan bien, pero finalmente el Señor nos da la posibilidad de poder adorarle mediante la alabanza. ¿Es una bendición del Señor? Debemos ser agradecidos de eso. Hermanos, vamos a Primera de Juan. La carta de Primera de Juan parece ser un llamado de emergencia del apóstol a sus lectores. A través de un cúmulo de ideas firmes, el autor de esta carta plantea el significado profundo y real de ser un testigo ocular de Cristo. Y vamos al capítulo 1, verso 1. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, ¿se acuerda dónde sale eso? O algo parecido en Juan, capítulo 1. En el principio, ¿quién era? El Verbo. Y acá Juan dice, el mismo que escribió Juan, lo que era desde el principio. Hermanos, fíjense en esto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Juan lo que quiere decir en esto, hermanos, y fíjense que ni siquiera Juan, como les decía anteriormente, hace una presentación. Cuando leemos la carta de Pablo, ¿qué dice él? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? O Pedro, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Acá Juan inmediatamente va al grano, va al punto. ¿Se ha fijado que hay algunas personas que dan hartas vueltas cuando quieren decir algo? Hermano, quiero hablar contigo. Lo que pasa es que, y empiezan a dar vueltas y nunca llegan al punto. Acá Juan inmediatamente lo que intenta hacer es ir a lo relevante. Yo vi a Cristo, yo contemplé a Cristo, mis manos tocaron al Verbo de vida. ¿Y por qué Juan está diciendo esto? Esto es muy relevante cuando nosotros comprendemos el contexto histórico en el cual está la iglesia del primer siglo. En el segundo siglo aparecieron sistemas de pensamiento que ahora nosotros conocemos como gnósticos, sistemas que tomaron ideas tanto cristianas como paganas e hicieron hincapié en el conocimiento. Ellos decían que el conocimiento era lo más importante y enseñaron un camino de salvación conocido solo para algunas personas. Esto incluía la liberación de la prisión material del cuerpo. Si uno ve algunos versículos, por ejemplo, hermanos, capítulo 2, versículo 1. ¿Está por ahí? Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Algo estaba pasando en la iglesia primitiva que los hermanos estaban pecando. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué más nos dice? Veamos el versículo 26 del capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué estaba pasando con los hermanos? Estaban siendo engañados. ¿Qué nos dice el versículo 19 de ahí mismo del capítulo 2? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son, ¿de quién? No todos son de nosotros. Hermanos, los hermanos estaban siendo engañados, algunas personas habían salido de la iglesia.
¿Qué le parece hasta ahora esto que estaba pasando en la iglesia primitiva? Este diagnóstico es triste. Capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. 4, 3. Y todo espíritu habéis oído que viene y que ahora habían algunas personas que estaban confesando ¿qué cosa? Que Cristo no había venido en carne, es decir, que Él nos había encarnado. ¿Por qué? Porque este pensamiento gnóstico pensaba que el cuerpo era una prisión material y que la salvación solo se podía conseguir con el conocimiento. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, el cuerpo era malo, pero mi intelecto era lo importante. Habían ciertos hermanos del primer siglo que estaban creyendo estas verdades y salieron de la iglesia, ¿para qué? Para seguir este tipo de camino. Recordemos que Jesús ya no estaba presente en este tiempo, sino que había ascendido, ya se había ido. Por lo tanto, algunos cristianos del primer siglo que estaban en la iglesia no habían visto, no habían conocido realmente a Jesús. Por eso hace sentido cuando Juan dice, yo lo vi, yo lo escuché, mis manos palparon al verbo de vida. ¿Se entiende el contexto? Súper bien. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Vamos al punto número 1, hermanos, entonces. El creyente es agradecido porque el mensaje es verdadero para nuestra vida. Agradecidos por estar en la verdad. El mensaje es verdadero para nuestra vida, por lo tanto debemos ser agradecidos. Veamos el versículo 2 del capítulo 1. Dice lo siguiente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La idea principal, hermanos, de Juan es que él intenta demostrar a través de los hechos que él estuvo con Jesús, que él vio a Cristo. Por eso él utiliza algunos verbos en activo. Dice, hemos oído, hemos visto, nuestras manos palparon. Eso da testimonio a sus lectores y él intenta convencer a los que están ahí que realmente él estuvo con Cristo. ¿Usted cree que es relevante e importante que los creyentes que estaban ahí supiesen que Juan estuvo con Cristo? ¿Por qué? Dígalo nomás. ¿Por qué es importante? Según el contexto, según lo que estaba pasando. Porque habían ciertos grupos de personas, ¿cierto?, que decían que Cristo no había venido en carne. Habían personas que decían que Cristo realmente nunca existió. Y Juan tiene que decir, yo lo vi, yo estuve con él. Por lo tanto, ese mensaje era verdadero para Juan. Y no solamente de una manera intelectual, sino que Juan es un testigo ocular de los acontecimientos de Cristo. Y eso le da seguridad también a la iglesia de que alguien que está diciendo que Cristo es verdadero realmente compartió con él. Este mensaje es muy similar a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De la misma manera Juan empieza esta carta diciendo lo que era desde el principio en el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, él trata de hacerles ver a su audiencia de que Cristo realmente existió. Y hermanos, la pregunta de cajón que yo le puedo hacer en este momento es, ¿usted cree que Cristo existió? Cristo existió. Cristo es verdadero. Como consecuencia de que Cristo existió y Cristo es verdadero, yo debo ser agradecido por Cristo.
¿Cómo nosotros como cristianos mostramos expresiones de gratitud por Cristo? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué debemos hacer? Renunciar a todo lo que tenemos por causa de Cristo. Y acá, hermanos, cuando nosotros vamos a la práctica, es complejo para nuestras vidas. Porque nosotros intelectualmente sabemos que día a día debemos tomar la cruz de Cristo, seguirle, renunciar a todo lo que tenemos, si no, no podemos ser discípulos de Cristo. Pero en la práctica, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el Señor? El llamado a ser agradecido implica también muestras de gratitud. Y la muestra de gratitud más grande que nosotros podemos tener es vivir vidas de adoración hacia nuestro Señor. Y hermanos, la vida de adoración hacia nuestro Señor no se trata solamente de venir el día domingo y cantar. ¿Estamos claros con eso, cierto? Sino vivir vidas diarias de gratitud a nuestro Señor. Y eso también implica, hermanos, compartir el Evangelio. Porque usted vio a Cristo, ¿lo vio dónde? Un día conocimos a nuestro Señor, Él se acercó a nuestras vidas y te rescató, ¿o no? A mí me rescató. Y eso debemos darlo a conocer a aquellos que no le conocen. ¿De qué manera lo está haciendo usted? ¿Tiene un listado de oración de personas que está orando constantemente para que conozcan al Señor? ¿Tenemos como iglesia desafíos de poder impactar a la comunidad en la cual estamos envueltos? ¿Estamos orando por nuestros vecinos? ¿Estamos orando por aquellos que no le conocen? Hermanos, una muestra de gratitud al Señor es vivir por Él, es vivir por causa del Evangelio. Y es interesante, hermanos, porque Juan era el más joven de los 12 apóstoles y el hermano menor de Santiago, quien también era discípulo. Junto con Andrés, el hermano de Pedro, ellos fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. De hecho, Juan se atribuye y dice que él era Juan el amado, amado por Cristo. Juan también era un pescador. Él, más que cualquier otro discípulo, ocupaba un lugar especial en el corazón de Jesús. La Biblia lo llama el discípulo a quien Jesús amaba, ahí en Juan 21:20. Su cercanía con Jesús quedó demostrada durante varias experiencias. Juan, Santiago y Pedro fueron los únicos discípulos que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo. ¿Se acuerda esa historia bíblica? Él también fue uno de los 3 discípulos selectos que presenciaron la transfiguración de Jesús. Hermanos, aquí voy con todo esto. Juan, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice que él vio a Cristo, que él lo palpó, que eso es lo que quiere anunciar. Hermanos, nosotros alguna vez oímos el mensaje. Por este motivo nosotros creímos. El mensaje del Evangelio debe ser oído para que las personas crean. Y acá quiero detenerme en un punto bien importante para cada uno de nosotros. Porque hemos aprendido siempre que debemos dar buen testimonio, ¿cierto? Acerca de Cristo. ¿Y es verdad eso? Pero hermanos, con solamente un buen testimonio la gente no se va a salvar. Usted puede ser un muy buen trabajador, usted puede ser un muy buen vecino, pero si usted nunca le predica de Cristo a esa persona, no se va a salvar. ¿Se entiende la idea? Entendemos que Dios es el que salva, pero yo debo abrir mis labios y predicar el Evangelio a esas otras personas. Yo quiero desafiarle en este día a que dé buen testimonio, pero ese testimonio venga acompañado también con palabras. Porque si hay algo que les cuesta a los cristianos en general, es hablar de Cristo frente a los más cercanos, frente a los familiares. ¿Tiene buen testimonio con sus familiares? Cuesta ahí, ¿cierto? ¿Tiene buen testimonio quizás con su esposa o esposa que no conoce al Señor? ¿Tiene buen testimonio con la vecindad, con los vecinos, en el colegio de los niños? Probablemente sí. Y le cambio la pregunta. ¿Le ha hablado de Cristo a estas personas? ¿Le ha hablado acerca del Evangelio?
Hermano, una muestra de un cristiano agradecido es hablar de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Dice el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Hermanos, la palabra de Dios va a transformar la vida de las personas. No solamente nuestro testimonio, sino que es la palabra del Señor. Con nuestro testimonio, ¿qué van a hacer las personas? Se van a acercar a nosotros. Y ahí nosotros debemos estar preparados con la palabra del Señor, porque es la única que es capaz de penetrar el corazón y cambiar. Hace 21 años el Señor me salvó en un campamento. Si usted me pregunta cuál era el mensaje de ese día, no tengo idea. Pero sé que el Señor me convenció de pecado. Y hoy puedo estar sirviendo al Señor. Pero no solamente nuestra salvación queda ahí. Nuestra santificación diaria es adorar al Señor, compartir al otro el Evangelio y ser agradecidos. Por lo tanto, hermanos, una muestra de gratitud en la que nosotros vemos que el mensaje de Cristo es verdadero es cuando somos agradecidos hacia Dios. ¿Es usted agradecido? Sigamos siendo agradecidos. ¿Qué es lo que estaba pasando también con Juan? Juan quiere decirles de manera urgente a las iglesias del primer siglo que la palabra de Cristo tiene un impacto permanente en la vida del creyente. Es un impacto que permanece aún en nuestras vidas y permanecerá para siempre. A Juan le interesa señalar que el motivo de su predicación era verdadero. Él estuvo con Jesús y señala lo cierto de su mensaje, pero lo que pasaba con los hermanos y con una parte de la iglesia es que se estaba desanimando y se estaba yendo de la iglesia. Cuando nosotros vemos diferentes cartas en el siglo I y en el siglo II, vemos que la fe de los primeros creyentes en algunas iglesias específicas no era una fe sólida, sino que era una fe que se desvanecía en el tiempo. De hecho, cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, estoy maravillado, esa palabra maravillado más bien es sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, Pablo le dice a Timoteo, evita las palabrerías vacías y profanas, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado, ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe. Hermano, esto era común en la iglesia primitiva. No significa que sea bueno, sino que esto estaba pasando en la iglesia. Y pregunta, ¿esto pasa en la iglesia hoy en día? ¿Pasa en general en las iglesias que hay cristianos que antes decían ser cristianos, pero después se fueron por otra fe, por otro evangelio diferente? Tito capítulo 1, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Están trastornando a quiénes? A los hermanos, a familias completas. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezan contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, Juan escribe con una urgencia. Y hermanos, esta misma urgencia
la tenemos hoy en día. Si nosotros no entendemos que el mensaje de Cristo es verdadero, lo entendemos, ¿cierto? Si no entendemos que debemos ser agradecidos proclamando el Evangelio hacia otros y que debemos estar firmes en nuestra fe, estas cosas van a seguir pasando. Yo llevo 21 años de cristiano, yo sé que muchos de ustedes llevan hartos años más o andan por ahí. Tenemos recuerdos de personas viniendo a la iglesia con nosotros que hoy no están. Por lo tanto, hermanos, no veamos la gratitud solamente como un acto en donde yo adoro al Señor, que es correcto, sino también es un acto no solamente individual, sino también colectivo. La iglesia agradece y adora al Señor y se preocupa de glorificar su nombre. ¿La iglesia del Bosque lo está haciendo? Amén. Amén. Yo he visto el crecimiento de la iglesia en hartos años y damos gracias al Señor, ¿cierto? ¿Significa que la tarea ya está hecha? No, la tarea no está hecha. Debemos seguir proclamando el Evangelio. La palabra de Dios tiene varias advertencias contra aquellos que se desvían de la doctrina que una vez fue oída y enseñada. Pablo les dice a los de Tesalónica: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Juan tiene la misma idea: advertir y recordarles el verdadero evangelio de Cristo. Por eso, en el verso 2, la palabra testificar, anunciar, significa que la vida de Cristo fue manifestada y que esa vida debe estar presente y continuamente en nosotros los cristianos. Hermanos, el sacrificio de Cristo no fue solamente algo que ocurrió en el pasado y ahí nos olvidamos, sino que el sacrificio de Cristo a través del Evangelio está presente en nuestras vidas. Ese sacrificio, primero debemos ser agradecidos, pero segundo debemos contarle a otros las maravillas de nuestro Señor. Iglesia del Bosque, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estamos dispuestos a manifestar las maravillas de nuestro Señor a otros? Una muestra de gratitud está en hablarles a otros de Cristo. Por eso cuando preguntan qué tiene que ver las misiones con la gratitud al Señor, tiene todo que ver, porque una muestra de gratitud al Señor es hablarle a otros de lo que Él hizo en mi vida. Porque el Señor me salvó a mí, hermano. Nos salvó a usted. No por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino por pura misericordia. Somos pecadores que aconsejan a otros pecadores, ¿cierto? Pero somos pecadores salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Punto número 1, hermanos, entonces, debemos ser agradecidos porque el mensaje de Cristo es verdadero para nuestra vida. Segundo punto, debemos ser agradecidos porque el mensaje de Cristo es verdadero también para la iglesia. No es solamente algo personal, sino también es algo corporativo, congregacional para la iglesia. ¿Qué dice el verso 2? Vamos ahí al verso 2, vamos a tocar de nuevo, pero vamos a hacer énfasis en la segunda parte del versículo 2. Dice lo siguiente, 1, 2, 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El mensaje de Cristo es verdadero también para la iglesia. Este mensaje iba también en contra de aquellos que empezaban a identificar otros mensajes tales como el dualismo filosófico. Este señalaba, como les decía anteriormente, que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Yo podía hacer cualquier cosa con mi cuerpo, pero si yo busco el conocimiento avanzado, estoy bien. Y obviamente eso es una herejía. Como consecuencia de tener un testimonio cierto, Juan empieza a señalar la importancia del que haya estado con Cristo. La razón por la que Juan hace tanto énfasis a sus lectores es porque como creyentes nosotros debemos tener certezas claras. Estas convicciones que nos llevan a razonar que nuestro credo es muy real. Hermano, lo que usted cree y lo que yo creo no es un salto al vacío, sino que es algo real, firme.
Tenemos un montón de evidencia extra bíblica, pero por sobre todo evidencia interna, tanto en la palabra de Dios, pero también evidencia interna en nuestras vidas que nos debe hacer manifestar gratitud hacia nuestro Dios. Romanos 12 nos señala que nuestro culto es racional. Nuestro culto racional. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eternas. Hermanos, la palabra que tenemos acá es real y cambia nuestras vidas. ¿Te ha cambiado la palabra del Señor? La palabra es real. El Salmo 19:9 dice que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Juan les dice: yo les hablo la verdad, yo estuve ahí con Jesús, fui testigo ocular de esto. Este es el mensaje más importante, que el mensaje de Dios se cumple claramente en Cristo. Y por eso en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, Juan creía que la palabra era verdadera. Y este es un mensaje que va en contra de las personas que decían que Cristo no había venido en carne. Dios fue manifestado mediante la encarnación de Cristo. Dios se hizo carne. No fue una manifestación de un espíritu como ellos creían, sino que realmente fue 100% Dios y 100% hombre. Recordemos que en el capítulo 4, verso 3, algunos de ellos pensaban que Cristo no había venido en carne. Esa era una realidad. Juan debe advertir a aquellos que piensan en esto, que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y hermanos, hay algo bien importante que desprendemos de estos pasajes. Hay cristianos dentro de la iglesia y hay no cristianos. No hay término medio. No es que ese hermano está medio convertido. Ese hermano está a punto. Hermanos, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Yo le hago la pregunta: ¿es usted cristiano? Porque puede ser que no seas cristiano. Puede ser que estés viniendo hace muchos años a la iglesia, pero estés siguiendo una religión. Hermanos, si tú no crees que el mensaje de Cristo es verdadero para tu vida, si tú no crees que Cristo realmente fue encarnado, conversa con tus ancianos, con tus pastores, porque algo no está mal. Porque la palabra de Dios nos dice que su palabra es verdadera. Si tú no crees en la Biblia o solamente crees algunas cosas, algo no está mal acá, sino que está mal en ti. Y es importante que lo veas y te acerques a otros hermanos. Hermanos, Primera de Juan 1:2 significa que Cristo se hizo visible. Dice Gálatas 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, en el tiempo perfecto Cristo vino, ¿para qué? Para hacerse carne. Ese era el medio que Dios utilizó para después morir y resucitar, y con eso darnos salvación. Hermanos, ¿me puede creer que en el primer siglo había gente que decía que Cristo realmente nunca vino en carne? Y Juan tiene que decirle: ¿pero cómo? ¿Cómo no? Si yo lo vi, yo estuve con Él. ¿Se acuerda del terremoto del 2010? ¿Cómo lo pasó? ¿Qué pasaría si alguien de estos jóvenes que nacieron, hay gente que ya nació después del 2010 y que está grande, ¿ya? Eso significa que nosotros cada vez estamos más viejos. Hay gente que no vivió ese terremoto. Si esas personas dijeran: ¿sabes qué? Eso no fue verdad, ¿qué le diría a usted? Pero ¿cómo si yo lo viví? Yo me acuerdo que no me podía mantener en pie, ¿se acuerda? Que me cayó algo en el dedo chico del pie. Hermanos, porque para nosotros fue una verdad porque lo vivimos. Para Juan fue lo mismo. Él
estaba realmente indignado con estas personas. ¿Por qué? Porque decían que Cristo no había venido y Juan tiene que decirle, yo estuve con él. Y no solamente estuve con él, yo lo vi después de resucitado. Hermanos, la resurrección es la base fundamental del cristianismo. Nosotros debemos creer y tenemos que creer por fe y también por su palabra que Cristo resucitó. Y esa es una verdad, es una realidad. Veíamos en el semestre pasado con nuestro alumno de apologética acerca de la evidencia de la resurrección de Cristo. Es tan grande la evidencia que uno solamente tiene que decir esto es verdad, esto es real. Hermanos, pregunta, ¿pero es real solo para ti o es real para la iglesia completa? Hermanos, nuestra fe no es solamente algo personal, obviamente lo es, pero debemos preocuparnos por la fe de nuestros hermanos. ¿Te preocupas por la fe genuina de tu hermano? ¿Le hablas acerca del Cristo resucitado? ¿Estás discipulando a otros miembros? ¿Quiénes son los llamados a discipular? El hermano Guido o el hermano Manuel. Sé que lo hacen, ¿ya? Por eso los nombro. ¿Pero alguien más? Pastor Hernán. Todos los miembros somos llamados a discipular a otro. Pregunta, ¿estás colocándote a disposición del liderazgo para poder discipular a otro? Lo dejo ahí. Porque si decimos que somos cristianos agradecidos, debemos discipular a otros. Porque muestra de mi gratitud al Señor es que otros puedan conocer más de mí, Señor. Y para eso estamos acá en la iglesia, hermanos. Una iglesia que no discipula es una iglesia que no crece. Sigamos creciendo en el Señor. Por lo tanto, teniendo un testimonio verdadero, como el que explica Juan, nosotros vamos a poder tener una comunión verdadera también con el Señor y con nuestros hermanos. Juan, en el versículo 3, leamos el versículo 3, todos juntos ahora ya, hermanos, por favor. Versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1, 2 y 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Él está diciendo, yo vi a Cristo, ¿cierto? Yo estuve con Él, testifico de Él, pero ¿con qué propósito yo hago esto? ¿Para qué? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿El Evangelio es algo individual? ¿Este mensaje que predicamos es solo que yo tengo que hacerlo o tiene que hacerlo la iglesia completa? Hermanos, el mensaje de Cristo no es algo individual, sino que la comunión de Cristo es verdadera para la iglesia. Debemos hacerlo como comunidad, como asamblea, como iglesia. Es interesante, hermanos, acá que Juan dice que el testimonio de él iba a ser con los hermanos de la iglesia, pero no solamente entre hermanos, sino que cuando nosotros tenemos comunión o tenemos unidad en Cristo, esa comunión, esa unidad es con el Padre y también con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la Trinidad, ¿cierto? Hermanos, piensen lo terrible de esta situación cuando alguno de nosotros está acá, pero no es cristiano. De partida no tiene comunión con el Padre, no tiene comunión con el Hijo, no tiene comunión con el Espíritu Santo y tampoco puede tener comunión con la iglesia. Y si yo lo estoy viendo domingo a domingo al hermano y no soy capaz de hablarle de Cristo o de discipularlo, ¿cómo soy yo? El peor cristiano, ¿cierto? Hermanos, debemos, como muestra de la gratitud que tenemos al Señor, preocuparnos del que está sentado al lado mío y que esa persona pueda tener comunión
con nosotros, pero también con Cristo. Juan da todo este discurso en el versículo 1 y 2, ¿para qué? Para que la iglesia pueda identificar quiénes son cristianos de los que no son cristianos. Y ellos puedan decir, ¿sabes qué? Tengo que predicar el evangelio a esos no cristianos. Si alguien rechaza a Cristo, lo trato como un gentil y como un publicano, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Como un inconverso. ¿Y cómo tratamos a los inconversos? Hermano Manuel, ¿cómo tratamos a los inconversos? ¿Los desechamos? ¿Qué hacemos con ellos? Les mostramos el evangelio. Hermanos, el llamado principal entonces acá de Juan es a mostrar el evangelio, porque el evangelio provoca comunión los unos con otros. Y todo esto parte de tener la certeza de que Cristo es verdadero, pero también la urgencia de decir, ¿sabes qué? Como una muestra de gratitud mía hacia nuestro Dios, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a predicar el evangelio aún entre mis hermanos, porque yo no sé si mi hermano, el que está acá, realmente es cristiano, la visita que vino realmente son cristianos. Porque nos identificamos como cristianos dentro de la membresía, ¿cierto? Pero, ¿y los demás? Hermanos, debemos estar alerta, debemos estar alerta. Leía hace un tiempo un libro y ese libro decía una estadística. Decía que más o menos en una iglesia latina, en un año deben pasar, una iglesia como la de nosotros, cerca de 100 personas, ¿cierto? Deben pasar entre 100 y 200 personas por la iglesia en el año. Y nunca nadie les habló del evangelio. Estoy hablando de personas inconversas. Y nunca nadie les habló del evangelio. Hermanos, prediquemos el evangelio como una muestra de gratitud al Señor. Y por último, hermanos, punto número 3. Punto número 2, somos agradecidos porque el mensaje es verdadero para la iglesia. Vamos al versículo número 4. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estas cosas os escribimos. ¿Para qué? ¿Está gozoso el día de hoy? Que sea una expresión de nuestra cara, ¿cierto? O díganle a sus caras que están gozosos. Hermanos, ¿estamos gozosos o no? Hermanos, fíjense que Juan, después de decir todo esto, yo estuve con Cristo, ¿cierto? Ustedes que no creen, ustedes que se están yendo de la iglesia, que dicen que Cristo realmente no vino en carne, yo lo vi, yo estuve con Él, yo lo toqué, yo vi su resurrección. Escribo esto finalmente, ¿para qué? Para que ustedes estén gozosos. Para que usted esté gozoso. Juan les dice a la iglesia ese nivel de preocupación. ¿Sabes qué? Me preocupa que la iglesia esté gozosa. Hermanos, ¿te preocupas porque tu hermano esté gozoso? Ah, pero es que el hermano es súper amargado. Sí. Es la verdad. Pero debo preocuparme ¿de qué? De que el gozo del Señor sea cumplido. Y ojo, hermanos, vamos a ver acá algo bien interesante. Porque la palabra sea cumplido se encuentra en una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que el gozo no nace naturalmente de la persona, sino que alguien coloca ese gozo en el creyente. ¿Y ese alguien quién es? Dios. Dios provoca el gozo en el creyente. Eso significa que vuestro gozo sea cumplido. ¿Le gustan los regalos? No traigo regalos el día de hoy, pero los voy a traer en alguna otra oportunidad. ¿Le gustan los regalos? ¿No se acuerda? Bueno, para los que están de cumpleaños, cuando uno es más pequeño, ¿qué es lo que uno espera más que todo? Cuando era pequeño estaba Navidad, ¿qué es lo que uno esperaba siempre? ¿Para qué? Porque los regalos, es rico que te regalen algo, ¿cierto? Y uno esperaba ahí a veces las 12 o en el cumpleaños, uno invitaba a harta gente, ¿para qué?
para que hubiesen más regalos. ¿Sí? Así funciona la cosa. Y uno recibía el regalo cuando era pequeño. ¿Y cuánto duraba ese amor, ese cariño por ese regalo? ¿Cuánto? Un día. ¿Se acuerda que hasta en la misma noche a veces el regalo andaba tirado por allá y uno, todo lo que había esperado todos esos días se difundía en un solo día? Hermanos, el gozo o esa alegría por el regalo de la salvación debe estar presente siempre. Hermanos, los cristianos debemos ser conocidos por ser personas que son gozosas. ¿Se escucha, no? Los cristianos debemos ser conocidas por personas que somos gozosas. Hermanos, es diferente que siempre andemos contentos, porque vienen tribulaciones y momentos difíciles, ¿cierto? Que el Señor nos envía, ¿para qué? Para ver nuestra fidelidad, nuestra prueba, ¿cierto? Pero el gozo del Señor debe permanecer siempre, porque el gozo no es un sentimiento, es un fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿cierto? Y Juan le interesaba que la iglesia estuviese gozosa. Hermanos, la panorámica era la siguiente. La iglesia, vamos al primer siglo, la iglesia no era capaz de identificar quién era cristiano del que era cristiano. Algunos hermanos se habían ido de la iglesia buscando el conocimiento. Decían que Cristo no había venido en carne. Por lo tanto, ¿cómo estaban los hermanos? Tristes, ¿cierto? ¿Y qué les dice Juan? Ustedes deben creerme a mí. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es verdadero, porque yo estuve con Cristo, estuve con Él. Por lo tanto, debemos ser agradecidos del Señor. Y una muestra de gratitud del Señor es preocuparme por mi hermano, ¿cierto? Preocuparme por el que está al lado mío y nunca olvidar el gozo del Señor. ¿Se entiende la idea? Iglesia del Bosque, ¿está gozosa? No, es que hermano no he salido de vacaciones todavía. Todos los hermanos salen menos yo. ¿Nos gozamos porque el hermano está ahí en Cancún en la playa? ¿O nos gozamos o nos ponemos envidiosos? Si el Señor le dio la posibilidad de poder estar allá, nos gozamos, ¿cierto? Si el Señor no quiere que yo salga, no importa, porque este gozo, hermano, no tiene que ver con bendiciones materiales. Hermanos, muy pocas veces en la palabra del Señor las bendiciones se hablan o se tratan de temas materiales. La mayoría de las veces son temas espirituales. ¿Estás gozoso porque tu hermano está creciendo en el Señor? Si no está creciendo, debo ayudar a que pueda crecer. Hermanos, el gozo debe estar presente en los lectores. Este gozo se basa en la persona de Jesucristo. Y hermanos, fíjense los verbos que usa Juan en el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que tu gozo sea cumplido. ¿Está diciendo eso? Para que tu gozo personal sea cumplido. Para que yo me goce solo con el Señor y en mi comunión. Dice vuestro. ¿Quién debe estar gozoso? La iglesia debe estar gozosa, hermano. La única manera en que la iglesia puede estar gozosa es cuando el sacrificio de Cristo y su palabra está presente en la vida. ¿Cómo están tus desafíos de lectura este año? ¿Está la palabra ahí presente en tu vida? Hermanos, la palabra del Señor es lo único que te va a dar gozo. Es la palabra del Señor. No esperes que un aumento de sueldo te dé mayor gozo. No esperes que el Estado se encargue de tu gozo. Porque nuestro gozo ya lo tenemos y ese gozo está en Cristo. ¿Y es verdad en tu vida? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser cristianos agradecidos por lo que nos da el Señor y nos gozamos en Él. Y termino con esto, hermanos. ¿Por qué es importante esto para las misiones? Porque nosotros como cristianos muchas veces olvidamos el sentido del por qué el Señor nos salvó. Primera de Pedro 2:8 nos dice que somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos salvó? Para anunciar las virtudes. Hermanos, si usted está acá, es cristiano, ¿no? El Señor lo salvó, está acá para anunciar las virtudes del Señor. Y esas virtudes deben ser anunciando a Cristo, y este Cristo crucificado y resucitado. Y nosotros debemos ser agradecidos al Señor por la salvación. Pero hermanos, no nos quedamos solamente en la salvación mía, sino que debo preocuparme que otros conozcan al Señor. Ustedes tienen un par de hermanos que se están preparando para ir de misiones, ¿cierto? Les quiero pedir algo muy grande. Oren por ellos. Oren por ellos. Usted puede decir, bueno, pero es que la hermana Javiera está allá en Estados Unidos, debe estar pasándolo súper bien. Hermanos, ella está dejando todo por causa de Cristo. La hermana Angie está en lo mismo allá en el sudeste asiático. Hermanos, nosotros que estuvimos en Asia, yo le puedo asegurar que usted no querría vivir en ese lugar. Usted no querría vivir en ese lugar. Pero es que las playas paradisíacas, hermano, no querría usted vivir en ese lugar. Usted no quiere estar con una temperatura todos los días de 40 a 45 grados, con humedad, sin un hospital cerca. Cuando la gente de los misioneros se enferman allá, hermanos, tienen que salir del país para poder atenderse. Usted no querría estar 5 veces al día escuchando el llamado a la oración de los musulmanes, que lo despierten a las 4:30 de la mañana, oraciones con megáfonos en todos lados y la gente yendo en fila a orar a un Dios que no es tal. Hermanos, ahí no se puede predicar el Evangelio. Yo no puedo hacer esto que está haciendo usted porque no hay iglesia. Yo no puedo decirle a la hermana, el Señor te ama, porque me va a decir, ¿qué religión eres tú? Y si yo le estoy predicando abiertamente, ¿me van a mandar dónde? ¿A la cárcel o me van a deportar? Hermanos, la realidad es esa. Y nuestros hermanos se están preparando para servir al Señor de esa manera. Por lo tanto, yo quería pedirle que pudiesen estar orando. Y también orando por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ir a ese lugar. Pero hermanos, el mensaje de Cristo tiene que ser verdadero. Si el mensaje de Cristo no es verdadero en su vida, usted no puede compartir algo que no tiene. Que el Señor nos guíe y que nos ayude a estar alerta en su palabra. Vamos a orar a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, damos gracias por tu palabra, gracias porque Juan escribe en estado de alerta acerca del mensaje de Cristo, que este tiene que ser verdadero y cómo nosotros debemos ser agradecidos y vivir con alegría, Señor. Gracias por esta iglesia, porque se han visto avances en misiones, en evangelismo, Señor, pero ayúdales cada día a ser una iglesia gozosa y gozosa en ti. Y como consecuencia de eso, que sea una iglesia que predique tu evangelio, Señor. Gracias por los hermanos que están acá, gracias por el crecimiento que han tenido estos últimos años. Señor, te pido por el liderazgo de esta iglesia, para que tú los santifiques cada día. Te pido también por los hermanos, por los varones que están acá, para que tú les ayudes a ser cabeza del hogar. Te pido por las hermanas, para que tú les ayudes a ser ayuda idónea. Te pido por los niños también, para que tú le ayudes a los padres a criar a sus hijos en este mundo tan hostil. Señor, pero por sobre todas las cosas te pido que esta iglesia pueda dar testimonio de ti cada día. Y ese testimonio es Cristo verdadero y resucitado. Señor, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, a no preocuparnos más de lo que vamos a hacer el día de mañana, sino que cada día podamos vivirlo renunciando a todo lo que tenemos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te pido que tú puedas seguir hablando a nuestras vidas a través de tu Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.